Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias, aunque ustedes también van a poder verlo proyectado, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo. Pablo lo llamaba mi hijo, aunque no era hijo carnal, sino era hijo espiritual. Así en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 12. Y dice aquí, este es un testimonio personal de Pablo. Dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Por qué fue recibido a misericordia? ¿Porque era bueno? ¿Porque era religioso? ¿Porque sabía las escrituras de memoria? ¿Porque era un gran fariseo? ¿Porque tenía celo en su fariseísmo de Dios? No, fue recibido a misericordia porque era, dice, pecador. De los cuales yo soy el primero, dice. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de dar el testimonio de lo que Dios hizo en él, Pablo no encuentra palabras y tiene que, en un éxtasis, alabar y bendecir el nombre del Señor, reconociendo lo que el Señor hizo en él. Releo el último versículo. Por tanto, por todo lo que hizo Dios en mí, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el séptimo mensaje de nuestra serie, El Dios que restituye. Marcelo me decía el otro día, hacete un libro, pastor, de todo esto. El séptimo mensaje, y siendo el número 7 el símbolo de la perfección, creo que hoy, si el Señor no dispone lo contrario, y no me encuentran el domingo que viene hablando del Dios que restituye 8, estaremos concluyendo por un tiempo el meditar de esta maravillosa revelación
que nos da la Biblia de la persona de Dios, el Dios que restituye nuestra existencia. No debemos olvidarnos de esto. El Señor tiene como objetivo, en todo lo que hizo a través de Jesucristo para nuestras vidas, mis hermanos, mis hermanas, que recuperemos no solamente nuestra relación con Él, sino también restituir nuestras vidas para todo aquello que abarca la dimensión de esa relación y que perdimos los seres humanos al romper justamente nuestra comunión con Dios. No sé si soy claro. Dios no quiere salvarte de tus pecados solamente. Dios no quiere rescatarte de un estado de vida contrario a su voluntad. Dios no quiere que recuperes tu relación con Él en Cristo. Dios quiere, juntamente con todo eso, que te pueda ser restituido todo aquello que desde la eternidad Él planificó para tu vida. Todo. Hay un pasaje que describe esta intención del Señor, que está en la primera carta que Él escribe, Pablo, a los Corintios. Un pasaje que yo creo que deberíamos darle más atención de la que le damos. En el capítulo 3 allí dice lo siguiente el apóstol Pablo. Así que, en el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque, observen esto, todo es vuestro. Sea Pablo, el mismo como apóstol, sea Apolos, que era un predicador y un maestro de la fe, sea Cefas, así se lo llamaba también al apóstol Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿O se equivocó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo todo es vuestro? ¿O en realidad nosotros no tenemos conciencia de que Dios quiere restituir en nuestra vida todo lo que el hombre perdió y el ser humano perdió cuando rompió su relación con Él? Todo. ¿Se animan a decir todo conmigo? El que está diciendo esto es el que fue el más cruel perseguidor de la iglesia de Cristo, que ahora convertido en el más noble seguidor del Señor, afirma en este pasaje que al habernos relacionado Dios a través de Cristo con Él, puso a nuestro alcance, a tu alcance, a mi alcance, al alcance de su iglesia, todo aquello que el ser humano perdió. Es decir, que Dios restituye, y esto es lo que Dios está trabajando hoy en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Dios quiere restituir en nosotros el plan original creativo de Dios para el ser humano. Todo es vuestro. Voy a volver a leer este texto en un momento. Pero antes yo quiero preguntarles, y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Está exagerando aquí el apóstol Pablo cuando dice que todo es nuestro? ¿Cómo creó Dios al ser humano? Lo creó a su imagen y semejanza. Y cuando lo creó a su imagen y semejanza, según nos dice el libro de Génesis, le dio al ser humano la potestad, que es la autoridad total, de señorear plenamente sobre su creación. El ser humano, mis hermanos y hermanas, aunque esto nos parece tan grande, fue creado para co-gobernar,
para co-gobernar con Dios en todo lo que hizo Dios. Y de esa manera administrar todo para la gloria de Dios. Y es esto lo que expresa aquí en 1 Corintios Pablo. Lo releo. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No es para la gloria de los hombres. Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Y acá me quiero detener un momento. Observemos lo que dice. ¿De quién es Cristo? Cristo de Dios, totalmente de Dios el Padre. Vosotros de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, todo es vuestro. Es decir, que lo que está haciendo Dios en nuestra vida es restituir el orden con que Él creó todas las cosas y nos creó a nosotros y nos planeó desde la eternidad. Para que entonces sí, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir sea nuestro. Pero primero, mis hermanos, debemos entender que el generoso propósito de Dios de que todo sea nuestro, es necesario antes que podamos advertirnos que nada de ese todo, del todo nuestro, será nuestro sin que nosotros primero seamos totalmente de Cristo. Tal como Cristo lo es de Dios el Padre. ¿Me están entendiendo esto? Sí, ¿verdad? No es un trabalengua. Así como Cristo es todo de Dios el Padre, así Dios hoy está operando en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, para que Cristo sea en nuestra vida todo, o nosotros seamos todos de Cristo. De tal manera que una vez que eso se produce, todo lo demás sea nuestro. A ver, no es un capricho ni una ocurrencia de Dios poner nuestra vida bajo el señorío de Cristo. ¿Vieron que dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, será salvo? No es un capricho de Dios simplemente para otorgarnos una porción de salvación de tal manera que no nos vayamos al infierno y entonces tengamos la oportunidad de irnos al cielo con Él. No, no es un capricho que se limita a esto. No, es el plan de Dios, mis hermanos, no solamente salvarnos, sino restituirnos de todo aquello que perdimos los seres humanos. Recordemos lo que estuvimos aprendiendo en nuestros anteriores mensajes. Se los escribí. Restituir bíblicamente es la acción de reponer o hacer recuperar a alguien un espacio de vida y que permite restaurar, restablecer o devolver a una persona algo que le pertenece. Repito, restituir bíblicamente es la acción de reponer o hacer recuperar a alguien un espacio de vida y que permite de esa manera restaurar, restablecer o devolver a una persona algo que le pertenece. Todo era del ser humano, pero al perder su relación con Dios, perdióse todo. Por eso en Cristo Dios nos pone nuevamente en ese orden para que recuperemos y se restablezca la voluntad eterna de Dios en nuestras vidas. Todo, no un poco, no mucho, no muchísimo, todo, autoridad,
de todo, que nos es de vuelta en Cristo. Si es que nosotros somos todos de Cristo. Voy a orar. Padre, que en esta mañana, Señor, el Espíritu Santo rompa en el nombre de Jesús estructuras internas formadas en nosotros que limitan este plan tuyo, Señor. Al dar tu vida en la cruz, no lo hiciste simplemente, Señor, como una señal de amor por un espacio o área de nuestra existencia para darnos eternidad, sino para que en ese proyecto nosotros podamos recuperar la administración de todo lo que te pertenece y hacerlo para tu gloria. Y este tiempo de nuestra vida, Señor, es un espacio para que al entender y creer en esto, Señor, podamos dimensionar nuestra vida frente a todas nuestras problemáticas y circunstancias de que nos has dado una autoridad mayor. No para obtener cosas, Señor, sino para humillar nuestro corazón y hacer que Cristo sea todo en nuestra vida, de tal manera que entonces, Señor, esa autoridad que es del cielo se proyecte en este mundo a través de nuestra vida para tu gloria. Vivimos tan para nosotros, tan limitados, tan egoístamente en nuestra perspectiva de vida, que nuestra relación contigo, Señor, solamente ocupa espacio de nuestras necesidades. Queremos ir por más. Y así como lo acabamos de leer del apóstol Pablo, tu gracia fue mucho más abundante y es mucho más abundante de lo que jamás pudiéramos imaginarnos. Padre, pido que el Espíritu Santo, detrás de quien me oculto y me pongo, Señor, en este momento, nos ayude a discernir por tu palabra y el soplo que tú le das a tu palabra, este plan, Señor, maravilloso, y esto quebrante, deshaga, rompa esas estructuras, Señor, en nuestra mente, en nuestras perspectivas de vida. Quiero que, Señor, podamos confesar todos de que tú eres el Dios que restituye. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, el pasaje con el que comenzamos de 1 Timoteo, Pablo le escribe a su discípulo, a su hijo espiritual. Pienso que es uno de los más sorprendentes de la Biblia. Y es un tremendo ejemplo de lo que estamos aprendiendo en este tiempo, de la asombrosa operación de Dios en restituir nuestras vidas. Es lo que el Señor hizo en Pablo, pero también es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Ya que cuando Pablo escribe justamente esto, lo hace él asombrado. Por eso antes leíamos que no le quedan palabras para bendecir el nombre del Señor. Asombrado de la completa ausencia de méritos que él tenía para haber recibido lo que recibió de parte de la gracia de Dios. Porque no solamente el Señor lo rescata de un espacio, sino que también Dios lo hace ministro de su evangelio. Acá dice el apóstol Pablo, fíjense, el capítulo 1, versículo 12 de Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. Si dice me fortaleció, ¿cómo está reconociendo que era Pablo antes? Débil. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y escuchen esto, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más
abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quedémonos en estas palabras, por favor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo acá está reconociendo tres cosas por las cuales él no era ni siquiera merecedor de que Dios lo haya considerado, y mucho menos que haya considerado que él era fiel como para poder llegar a ponerlo como ministro del Evangelio que él antes odiaba tan profundamente. Fíjense lo que Pablo dice de sí mismo cuando comienza y reconoce este proceso de restitución de Dios en su vida. Yo era blasfemo, habiendo sido yo blasfemo. Blasfemar significa literalmente insultar la reputación de alguien sagrado. Eso es blasfemar. Insultar la reputación de alguien sagrado. En este caso, la persona de Jesucristo, el Dios encarnado. Pablo confiesa de que antes que el Señor se revele a su vida, él permanentemente había blasfemado en contra de Jesús. Ahora, para nosotros blasfemia quizás no es una palabra pesada en este tiempo, pero en el tiempo en que escribe Pablo, la blasfemia estaba condenada a muerte. Por eso a Jesús lo crucificaron, porque decían que él dijo que era el Hijo de Dios. Y eso era condena de muerte. Vale decir que lo que acá está diciendo Pablo, y reconoce, que él era digno de muerte por todo lo que había hecho en contra de Jesucristo. Pero ahora que por el contrario, había recibido misericordia para hablar a favor de Cristo. Podríamos decir que Pablo pasó de blasfemar de Cristo a predicar a Cristo. Un cambio radical de existencia. Y por eso él dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo. Algo así como, yo no lo era. No había nada digno en mí de ese llamado. Pero a pesar de mi indignidad, el Señor consideró hacerme mensajero de su evangelio. Tremendo. Otra cosa que confiesa aquí Pablo es que también él había sido perseguidor de la fe que ahora predicaba. El libro de los Hechos nos cuenta del asesinato de aquel que fue el primer mártir del cristianismo, de la Iglesia de Cristo, Esteban. En el relato de la muerte de Esteban fue asesinado, literalmente apedrado, porque toda blasfemia se condenaba a muerte. Y a los blasfemos se les arrojaba piedras hasta matarlos. Y se los tapaba con las piedras, literalmente. Fíjense lo que significaba eso. Y en ese relato de la muerte de Esteban, vamos a encontrar que el mismo Pablo, que antes de convertirse se llamaba Saulo, es quien justamente está a cargo y autoriza esa ejecución del primer mártir cristiano. Así en el libro de los Hechos, el capítulo 7, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué a los pies? Porque al ponerse a los pies de alguien, las ropas o cualquier otra cosa, se le daba a esa persona autoridad, como se ponían a los pies de los reyes vencidos, y él les pisaba la cabeza. Así que ponen a los pies de Saulo las ropas de Esteban. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y dice el texto, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando Pablo dice que perseguía la fe de Cristo. Hoy lo llamaríamos a Pablo o a Saulo un extremista fanático. Pero hay algo que me interesa de esto que acabamos de leer y personalmente siempre pienso. Es que cuando en ese día ponían las ropas de Esteban para que Saulo autorizara su ejecución, la oración de Esteban al morir debe haber calado en lo profundo del corazón de Saulo. Saulo escuchó que ese cristiano a quien él profundamente odiaba, ese cristiano al cual estaban apedreando, en lugar de quejarse, en lugar de llorar, en lugar de pedir por él mismo, en lugar de reclamarle a Dios venganza por lo que le estaban haciendo, en lugar de insultar a todos por ese crimen, Esteban oraba delante de Dios por sus asesinos para que Dios no tuviera en cuenta ese pecado. Y esa oración de Esteban, estoy convencido que se clavó literalmente como un aguijón en el corazón de Saulo. ¿Qué tipo de paz, de seguridad y de fe había en ese hombre que, siendo que estaba apedreado, herido y moribundo, podía orar como lo hacía Esteban por sus asesinos? Saulo jamás había experimentado esto. Yo creo que esa oración de Esteban se le debe haber clavado en su mente. Delante de sus ojos moría un hombre que por amor a Jesús amaba y rogaba por sus asesinos. ¿Esto significa que cambió de un momento a otro? No, para nada. Probablemente el comparar su fe y sus actitudes con la de Esteban le debe de haber dado aún un más profundo odio por los cristianos, porque él nunca había podido experimentar esa compasión y esa misericordia que decía creer de Dios y que ahora estaba viendo en ese hombre que estaban matando a piedrazos. Un aguijón. ¿No le suena esto? Un aguijón contra el cual permanentemente Pablo o Saulo se clavaba. Miren su encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9. Saulo, miren el tipo ¿no? ¿Cómo era? Respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No le bastaba con perseguir a los cristianos en Jerusalén. Él odiaba tanto el cristianismo, odiaba tanto a Jesús, que le pide cartas. Me encanta que diga, respiraba una amenaza. Vivía odiando a los cristianos.
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo supo que era el Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y escuchen esto: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuál era el aguijón? El que había visto, escuchado y visto el testimonio de un hombre que siendo asesinado oraba en amor pidiéndole a Dios que Dios no tuviera en cuenta el pecado de esa gente, cosa que él no experimentaba. Permanentemente estaba en lucha contra ese aguijón que tenía. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Se quedó ciego 3 días. ¿Por qué? Porque eso representaba la ceguera que él tenía espiritualmente. Hasta que se le cayó, dice el texto bíblico que se le cayeron como escamas de sus ojos cuando el Espíritu Santo tocó su vida por la oración de uno de los discípulos. Estaba tan cegado en su perspectiva. Pero esa oración de Esteban fue un aguijón que se le clavó en la carne y en su fe. Mi fe no sirve para nada si yo tengo que ver a un hombre que hace lo que yo no puedo hacer. No está explícito, pero yo creo que ese aguijón que tenía clavado Saulo y del que habla el Señor era el recuerdo que permanecía en él de la actitud de Esteban. En esa época, los bueyes, que eran el instrumento de arado, para obedecer al que araba con los bueyes, tenían un palo con un aguijón puesto. Y entonces cuando el buey se desviaba, el que manejaba el arado daba un golpe con ese aguijón y volvía en el camino. Y Pablo permanentemente tenía ese aguijón de la oración de Esteban, recordándole que lo que él estaba haciendo estaba fuera de la voluntad de Dios. ¡Wow! Hasta los aguijones son parte de la misericordia de Dios, ¿se dan cuenta, no? Pablo confiesa que era un blasfemo, como vimos. Pablo confiesa que era un violento asesino, perseguidor, un fanático. Y también confiesa de que él había hablado pestes en contra de Jesús. Había difamado a Jesús y a sus seguidores. Era un difamador, un mentiroso. Contaba historietas acerca de los cristianos y de lo que creían los cristianos. ¿Saben que en esa época de los cristianos se los acusaba? ¿Vieron la mesa del Señor, que se come el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo y se bebe del vino como un símbolo de la sangre de Cristo? Difamaban a los cristianos diciendo que ellos comían cadáveres y bebían su sangre. Y eso lo hacía Pablo también. Qué nene, ¿no? Capítulo 26, de hecho, otro testimonio del mismo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras.
Este es el nene que Dios elige para mostrar su gracia y ponerlo en el ministerio. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Alguno de nosotros, con 2 dedos de frente, elegiría como su representante a alguien así como Saulo o como Pablo? Pero a quien el Dios que restituye escoge, lo convierte posteriormente en el más grande teólogo de la gracia de Dios. Lo hizo en Saulo, lo hizo en Gustavo y lo hace en cada uno de nosotros. Es un misterio. La gracia de Dios es un misterio, no es razonable. La sabiduría de la gracia de Dios excede todo nuestro entendimiento y tiene este condimento, mis hermanos. Dios elige para hablar de su gracia a quienes probablemente ninguno de nosotros elegiría. Sinceramente, yo no me hubiera elegido para ser pastor de la Iglesia de Cristo. Pero disfruto mucho que la gracia de Dios me haya escogido para servirle con su palabra. Es más, yo creo que saldríamos espantados de al lado de personas así en la iglesia. Miren lo que le pasó a Saulo después de convertirse. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, después de Damasco, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyente que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Menos mal que el Señor siempre tiene un Bernabé. Menos mal que el Señor siempre tiene un Bernabé dispuesto, porque nadie quería acercarse a Pablo. No lo aceptaban, tenían terror de ese tipo. Menos mal que Bernabé les habló de todo lo que Jesús había hecho en la vida de ese hombre. Bueno, hay 3 cosas de este pasaje que quiero que prestemos atención en este testimonio de Pablo a Timoteo. La primera está en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Decís conmigo, por favor, más abundante. Más abundante. Y yo, si tuviera que decirlo, diría, la gracia del Señor, pensando en mí, fue más abundante, más abundante, más abundante, más abundante, más abundante, más abundante. Y seguiría por días diciendo que esa gracia de Dios ha sido más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios para tu vida es más que abundante que cualquiera de tus errores. La gracia del Señor hacia tu vida es más abundante que cualquiera de los más horribles pecados que hayas hecho. La gracia del Señor es más abundante que cualquier cosa que puedas poner como un límite en tu vida al propósito de Dios para tu vida. Más que abundante. El domingo pasado, cuando hablamos acerca de la resurrección como la mayor expresión de la restitución de Dios en Cristo, les conté de que la ley exigía que el daño que uno producía a otro y que debía restituir, debía ser mayor que el daño primero. Que debía reparar no solamente la ofensa o el daño, sino que la ley judía o la ley bíblica de Moisés exigía que se cubriera lo que nosotros llamamos daños colaterales. ¿Qué son los daños colaterales? Son aquellas cosas que pudieron ser afectadas más allá del daño provocado. En jurisprudencia se llaman indemnización por eventuales, ¿verdad, Claudia? Indemnización por eventuales. ¿Qué significa? Que uno produce un daño, pero ese daño trajo otro tipo de
situaciones. Bien, esto mismo es lo que el apóstol Pablo está expresando en esta frase. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. La versión revisada 2015 del Reina Valera dice, la gracia del Señor fue más que abundante, dando la idea que la gracia de Dios sobreabundó mucho más de lo que era necesario con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hubiera sido suficiente, mis hermanos, y abundante gracia con que Pablo recibiera perdón. Pero lo que confiesa el apóstol es que fue esa gracia de Dios más que abundante con él, porque además de darle perdón, lo hizo un apóstol. ¡Wow! Mis queridos hermanos, esto es lo que significa decir que Dios es un Dios que restituye nuestras vidas. No hay límite para todo lo que Dios quiere restituir en tu vida. Sea cual sea la condición con que Dios te encontró para restituirte. Siempre, pero siempre, lo que Dios restaura de sus propósitos en nuestra vida va a ser mucho mayor de su parte que lo que jamás pudimos haber soñado o imaginado alcanzar en nuestras vidas. No sé cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, pero sí sé cuáles son las metas y objetivos de Dios. Es llevarte a un espacio y a una dimensión de vida que es mucho más grande de lo que jamás pudiste soñar o imaginar que podés alcanzar. Aleluya. Limitamos la restitución de esa gracia cuando no confiamos en ese mucho más que abundante de nuestro generoso Dios. La acción nuestra escasa y conformista en la fe puede llegar a impedirnos disfrutar todo lo que Dios quiere restituir en nuestra vida. No limites al Señor por tus perspectivas acerca de ti mismo, ni de lo que recibiste de tu familia, de lo que experimentaste en tu crecimiento, las cosas que te pasaron, buenas o malas, las cosas que hiciste mal, las malas decisiones. Si limitas a Dios en esa fe egoísta, estás diciendo que eso más que abundante de Dios no está actuando en tu vida. Y un montón de cristianos que tienen experiencia con el Señor viven escasamente, sufriendo sus vidas en lugar de disfrutar porque no tienen la mirada puesta en eso más que abundante que Dios quiere producir. Recordemos que esto tiene un principio y un orden que les enseñé hoy. Cristo de Dios, ya está hecho. Amén. Cristo de Dios, ya está hecho. Vosotros de Cristo, cosa que todavía no se completó. Estamos en un proceso de restitución, para que entonces sí, sea la vida, sea el mundo, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo también nuestro, cuando nosotros seamos todo totalmente de Cristo. Y este es el proceso en el cual estamos involucrados y en el cual está involucrado Dios en nuestra vida. Dios no quiere darte todo. Dios quiere llevarte a que toda tu vida sea de Cristo para que entonces todo sea tuyo también. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esta es la Biblia, ¿eh? Vas a encontrar un montón de patanes mentirosos diciéndote, para de sufrir, que Dios quiere darte todo. No, Dios quiere llevarte a que tu vida sea toda de Cristo, para que entonces tenga autoridad, sabiduría y gracia y revelación para administrar todo para la gloria de Él. Aleluya. Aleluya. Lo segundo que debe llamarnos la atención está en el versículo 15. Ahí dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Y acá hay una cosa que me llama y nos debe llamar la atención. Observemos que antes, en lo que vimos, Pablo dice que él fue considerado fiel. No que era fiel, sino que Dios lo consideró como fiel. Que recibió más abundantemente gracia que no solo perdonó sus pecados, sino que lo hizo ministro del Evangelio. Pero ahora, cuando habla de los pecadores, él dice, yo soy el primero. ¿Cómo es esto de que soy el primero? Si ya había sido rescatado, restaurado, restituido, ahora ministro, era apóstol. ¿Por qué dice yo soy y habla en tiempo presente? Si Pablo ya había sido restaurado, había sido recuperado, si se le dio una restitución superabundante, tan impresionante que ahora era apóstol de la iglesia de Cristo. ¿Por qué dice de los pecadores yo soy el primero y no de los pecadores yo era el primero? ¿Por qué habla Pablo en presente de esa condición de la que fue rescatado? ¿Nunca se lo preguntaron? Algunos dicen que esta era una especie de exageración humilde de Pablo, como cuando nosotros decimos, bueno, está bien, pero yo no soy tan bueno, una cosa así, ¿no? Pero Pablo acá al decir que de los pecadores yo soy el primero, amados, está pensando en sí mismo como creo que muchos de nosotros deberíamos empezar a pensar. Restituidos en Cristo, pero a pesar de ello, con la naturaleza humana caída aún activa en nuestras vidas. Fui restituido, pero esa naturaleza que heredé de Adán todavía está activa en mi vida. Estamos como en un proceso permanente de restitución del pecado. Recuerden que dijimos que Cristo es de Dios, es algo que está hecho, pero el vosotros sois de Cristo es algo que todavía no está concluido. Todavía luchamos con nuestra naturaleza caída y ya no somos nosotros, sino es esa naturaleza caída de antes de conocer a Cristo que actúa en nosotros como una especie de invasor alienígena, ¿no? Que está allí, en nuestros pensamientos, y que todavía tiene el poder para engañarnos. A Pablo le pasaba esto. Evelyn, le pasaba esto a Pablo, ¿sabe? Él decía, Dios me restituyó. Dios me rescató, Dios me hizo su mensajero, soy un apóstol de Cristo cuando yo era blasfemo, perseguidor, injuriador de Cristo. Pero el tema todavía en mi vida no está terminado, porque todavía experimento que esa naturaleza caída vive perturbándome para ver si de nuevo me lleva a ese espacio de dolor, de pecado, de suciedad, de inmundicia, de perturbación que antes tenía. Miren cómo lo dice Pablo escribiendo a los Romanos. Capítulo 7. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Le pasaba a Pablo esto solamente, ¿no? ¿Te podés leer ahí? Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado, ese invasor alienígena que vive en mí. Porque no fuimos creados para pecar.
Fuimos creados para dar gloria a Dios con todo lo que le pertenece a Dios y Él nos ha dado. Pero el pecado se metió en la vida del ser humano. Y he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y termina diciendo esto Pablo. Soy un pobre desgraciado. Miren el que recibió tanta gracia. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Yo no, Cristo en mí. Yo no puedo, Él sí puede en mí. Yo no tengo las fuerzas, Él sí las tiene. Por eso comienza el pasaje diciendo, doy gracias a Dios que me fortaleció en medio de mi debilidad. ¿Y sabes qué? Esta es la realidad. Todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo magnífico, todo lo que honra a Dios, todo lo que le da gloria en tu vida, no es tuyo, le pertenece a Cristo. Aquí está oculto, mis hermanos, la respuesta. Nuestra restitución no es algo que Dios hace, sino es alguien que vive en mí. Es Cristo. Y es mi comunión con Jesucristo y su palabra la que me fortalece para ocupar ese espacio de gloria que Dios me ha concedido. Aleluya. Necesitas de esta comunión con Jesús. Necesitas estar con Él. Necesitas conocer a Jesucristo. El Señor nos ha dado este año esta visión, hermanos, hermanas, y es de entrar a lo profundo del conocimiento de la palabra. Para lo profundo del conocimiento de la palabra, conocer quién es Jesús en nuestras vidas. De tal manera de que al leer, estudiar la palabra, reflexionar en ella, obedecerla, prosperemos espiritualmente y progresemos en todos los aspectos y áreas de nuestra existencia. ¿Quién dice aleluya? Jesucristo es tu salvación. No des por nada asegurado en tu carne, porque encontrás vos y yo y todos nosotros esta pelea de querer hacer, pero no podemos. Pero nuestra solución es comunión con Cristo. No ir en contra del pecado, sino ir a favor de quien vive en mí, conocerle, disfrutarle, ser impartido por su majestad y santidad, experimentar que Él me transforma, mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de vivir, mi manera de relacionarme. Él en mí es la esperanza de gloria, decía Pablo. No yo, sino Cristo en mí. Por eso llega a experimentar cuando escribe a los Gálatas eso que es tan famoso de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Wow. Y lo tercero, finalmente, que me llama la atención y debe llamarnos la atención de este testimonio de Pablo, está en el versículo 16. Dice Pablo a Timoteo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, pecador, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí Pablo dice que logra entender el por qué
Dios actuó con tanta clemencia y con tanta misericordia en él? Y es porque su propia experiencia con Jesucristo serviría como un ejemplo para todos aquellos que llegaríamos a creer en Jesucristo. Algo así como un ejemplo de gracia restitutiva sin límites de Dios para nuestras vidas. La tremenda restitución de Pablo es un testimonio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Capaz que les cansé un poquitito diciéndole cómo era antes, pero está en la Biblia para que sepamos que todo lo que era ahora, Dios lo hizo en él, y todo lo que era antes yo, Dios está haciendo algo nuevo en mí, en tu vida, para llevarnos ¿a qué? A que sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea el mundo, todo sea nuestro también. No puedo administrar lo que es de Dios si mi vida no está en Cristo y Cristo no está manifestando su vida en mí. No pidas bendición. Y por eso a veces Dios, wow, ¿dónde me voy a meter ahora? Evita darnos ciertas cosas, porque si nos las da, no vamos a poder administrarlas para su gloria. Antes tiene que capacitarnos para que nuestra vida tenga autoridad. Y Pablo dice, todo lo que Cristo hizo en mí lo hizo como ejemplo para cada uno de aquellos que son parte de la iglesia en San Isidro, o en San Fernando, o en Virreyes, o en el Bajo, o en el mundo con nuestros misioneros. Algo así como, sí, ministrar al Señor. Algo así como esto. Si Dios pudo hacer algo tan tremendo en un tipo así como era Pablo, quiere decir que también lo puede hacer en mí. Que ya no tengo que pelearme contra esa naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecaminosa es la que se pelea contra mí. Tengo que estar en comunión, conocer más a Cristo, estar más cerca de Él, amar su palabra, la revelación, el entendimiento que trae el Espíritu Santo con su palabra. Y entonces Dios restituye todo. Todo lo que Él quiere y tiene dispuesto para mí. Y que quizás yo pude haber perdido por mi obcecación y dureza de corazón y malas decisiones y malas elecciones. Por no llamarlo estupideces a las cuales fui atraído en un tiempo de mi vida. ¿Saben? Si lo hizo en Pablo y tenemos este testimonio en la Biblia es porque Él lo quiere hacer en vos. Lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Restituir nuestra vida. Restituir nuestra vida matrimonial. Restaurar nuestra familia, nuestros hijos. Hacernos prosperar en la vida. Pero todo viene como consecuencia de que yo sea todo en Cristo y Cristo sea todo en mí. Si creemos esto,
Entonces, amados, nunca dejemos de dar gracias y adorar a Dios nuestro Padre. Sea lo que pase en nuestra vida, entendamos que estamos en un proceso en el que el Señor trabaja en nuestras vidas, porque Él se ha propuesto que todo lo que es suyo llegue a ser también parte de nosotros. Sea lo que te pase, sea la circunstancia que atravieses, sea lo que estés viviendo, sea tu experiencia de vida, la que sea, acordate de esto. Dios está obrando, trabajando, operando en tu vida para restituirte en Cristo. Porque lo que Él tiene para ti y que quizás hoy te está faltando es mucho más que abundante en sus propósitos eternos. ¡Aleluya! Pablo no encontraba palabras para dar gracias a Dios. Y al comprender la dimensión gloriosa a la que el Señor lo estaba llevando, termina este testimonio diciendo lo que antes leímos, versículo 17. Por tanto de lo que Dios ha hecho y tiene para mi vida, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor por los siglos de los siglos. Amén. Y esa ha de ser nuestra alabanza. Termino. ¿Crees que el Dios que restituyó a Pablo o a Saulo, Pablo, el Dios que restituye, está en este tiempo obrando en tu vida? A pesar de lo que te esté pasando, porque su gracia es más que abundante para ti en todo lo que Él anhela para tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? ¿Te animas a decir con Pablo y conmigo estas primeras palabras con las cuales él comienza este testimonio? Versículo 12. Si te animás y lo crees, te pido que te pongas de pie en este momento. Y por un instante te olvides del barbijo que te impide confesar con libertad todo lo que quieres confesar. Bájatele un toquecito y lee en voz alta conmigo y confesa esto. Que me perdone el Señor y aquellos que critican esto. Y decí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, poniéndome en su iglesia. Aleluya. Tápate la boca. Padre, que en el nombre de Jesús, esa gracia más que abundante de parte tuya en nuestras vidas, en restituirnos, pueda traerte el resto de nuestra vida la gloria que tú mereces. Es mi oración, Señor, que esta restitución impresionantemente asombrosa tuya actúe tan poderosamente en la vida de todo tu pueblo, Señor, que todos puedan decir, Señor, al ver nuestras vidas, que Cristo es todo en nosotros y que nosotros somos todo en Cristo. En el nombre de Jesús, lo necesita tanto nuestra Argentina, Señor. Levanta una iglesia así, Señor, con este testimonio. Te alabamos y te adoramos, Señor. A ti, sí, Señor, como lo dice Pablo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Adoremos al Señor. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón,
Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.